Hola, yo soy Arturo, más conocido como el pringao que le toca hablar después de la masterclass de Raúl. Pero no os preocupéis que mi charla es más terrenal, más para andar por casa. Bueno, os voy a hablar un poco sobre una capa de sincronización que hicimos en ToGo hace el año pasado, creo que fue, si no recuerdo mal, que lo hicimos utilizando Cordeta. Y bueno, ese es mi Twitter, Arturo GDG. Algunos me preguntan en el GDG si tiene algo que ver con el Google Developer Group. No, no tiene nada que ver, son mis apellidos, que están bien hilados. Y mi empresa es un poco rara porque a mí me paga ahora mismo Telefónica y Mar-D por mi experiencia desarrollando tú para ir a las oficinas de Twenty a desarrollar Novum. O sea, es una cosa extraña. Para poner un poco de contexto, voy a explicar lo que era la aplicación tú. Bueno, lo que es, sigue existiendo, aunque el 30 de diciembre del año pasado se envió un email a las 8 de la tarde diciendo que no se iba a desarrollar más, justo antes en vacaciones, muy buena fecha. Pero bueno, tiene 1 millón de usuarios, o sea que sigue utilizándose, simplemente no se va a desarrollar más. Para poneros un poco en contexto, ese es el mantra que suelen poner siempre, We Too, Your Number is Totally Mobile, que básicamente lo que significa es que tu número está en la nube. O sea, como esto lo ofrece la operadora, en este caso está en O2 en Inglaterra y en Latinoamérica, en Argentina, Perú, Colombia y no sé cuál, y Brasil. Básicamente esto lo que significa que como eres la operadora, tú te registras con tu número de teléfono y ahí puedes ver, pues enviar mensajes, hacer llamadas y lo que es más interesante es recibir llamadas. Cualquiera te llama a tu teléfono, a tu línea normal, no tiene que tener aplicación y te suena pues en la aplicación donde la tengas instalada, en tu móvil GSM de cobertura y demás. No vengo a vender una aplicación, simplemente es para poner en contexto. ¿Qué tiene la aplicación? Los requisitos de la aplicación es multidispositivo, es decir, tiene que estar sincronizándose en todos los dispositivos a la vez, ya que tanto las llamadas como los mensajes entran en todos los dispositivos que tienen conectividad en ese momento, claro. Puedes hacer llamadas salientes, como he dicho, con tu número de teléfono, o sea, no llamas a la aplicación, aunque tiene soporte para aplicación over the top, pero bueno, básicamente lo utilizas para llamar a números normales. La mayoría de las llamadas terminan en dispositivo. Llamadas entrantes, mensajería, el histórico, que es lo que llamamos history nosotros, que es básicamente todo tu registro de llamadas, mensajes, voicemail, grupos y demás, que es lo que se ve aquí. Esto cómo se saca el láser, aquí. Grupos, se añadió grupos el año pasado o hace 2, no me acuerdo cuándo fue, y media sharing. Grupos, realmente es aplicación to aplicación, aunque bueno, se hizo ahí un sistema, que tampoco es el objetivo de la charla, para poder utilizar grupos sin tener la aplicación, que te llega un mensaje con un link, que abre un navegador, bueno, una cosa un poco antigua. Como veis, tiene muchas patas de sincronización esta aplicación, porque esta aplicación le puedes sincronizar haciendo al usuario llamadas, interactuando con la aplicación, puede hacer llamadas, recibirlas, puede mandar mensajes, los grupos, media sharing, o sea, tiene muchas diferentes patas. O sea, las llamadas se hacen por una pata SIP, la mensajería también se hace por SIP, pero luego la sincronización de histórico y media sharing y demás se hace a través de una API REST. ¿Cuál era la situación antes de empezar a desarrollar esta capa de sincronización? ToGo es una aplicación que tiene muchos años, no sé cuándo se empezó a desarrollar, 2011 o 2012 creo, así que sí, por ahí. Tiene mucho legacy code, muchas manos han pasado por ahí y sobre todo hablo de la parte de la sincronización. Ese código es, como podemos ver, código spaghetti por todos lados, o sea, estás acoplado con Cordeta en todos los lados, absolutamente. Tu modelo de dominio son tus objetos de Cordeta, con lo cual pues podéis imaginar lo que significa eso, que eso no tiene muy buena solución. El problema de los que tenías es que no era extensible. ¿Esto qué significa? Que cuando queríamos desarrollar una nueva feature, como podía ser grupos, pues hacer esa sincronización de grupos que afectaba a mensajería, que afectaba al histórico y demás, significaba que tenías que tocar media aplicación, media o más de media, como el dibujito este. No me acuerdo quién lo había hecho, los vi hace poco por Twitter y realmente son los dibujos que representan las reglas de Solid. Y es que es muy ilustrativo porque
porque básicamente pues, si quieres hacer algo, es que había que tocar mucha aplicación. Otra de las cosas que pasaba es que la lógica de negocio no estaba localizada en un sitio, sino que estaba esparcida por toda la aplicación. Por ejemplo, la lógica para hacer un reintento de un envío estaba por un sitio, la lógica de marcar como leído igual estaba dentro de visualizando una conversación, y claro, al final, saber si un mensaje está leído o no está leído, pues tienes que hacer una llamada a backend para marcarlo como leído y que eso se sincronice en el resto de dispositivos. Esto provocaba muchísimos problemas, como os podéis imaginar. Además, se añadía que los tests que teníamos era, si compilaba, había test. ¿Cuál era el objetivo de cuando nos pusimos como objetivo desarrollar esta capa de sincronización? Nos pusimos varios goals en mente. Básicamente, el primero es, vamos a hacerlo en un módulo aparte. Esto realmente no era obligatorio, pero nos forzaba a nosotros, si lo hacemos en un módulo aparte, tenemos más claro cuando va a haber dependencias hacia él dentro de la aplicación o en el resto de los módulos. Así que eso fue lo primero que hicimos. Creamos un nuevo módulo. La aplicación no debería saber nada a través de la capa de sincronización. La aplicación simplemente tiene que hablar, si es necesario, a través de repositorios o de abstracciones más elevadas, y que sea por debajo esta capa la que se encargue de sincronizar con el servidor. Otro de los objetivos que nos pusimos es que tenía que ser extensible sin tener que modificar media capa de sincronización. Es decir, si yo quiero añadir una nueva sincronización más, simplemente que sea, por supuesto que tienes que tocar cosas, pero añadir, bueno, ya lo comentaré más adelante, lo que nosotros llamamos un change processor, añadir un change processor, decir a la capa de sincronización que existe uno nuevo y ella se encarga de hacer la magia. Y por supuesto, todos los objetivos es, por favor, que esto esté cubierto por test y nos aseguremos y todos durmamos felices por las noches sabiendo que esto no se rompe o no lo rompo yo cuando añado uno nuevo. No sé cuántos de aquí habéis trabajado con Core Data, o mejor aún, ¿cuántos no habéis trabajado con Core Data? Los de Android, como era de esperar. Por dar un poco de contexto, como me imagino que hay mucha gente que no había trabajado, voy a contar un poco lo que es Core Data, pero muy alto nivel. O sea, la charla no se trata de explicar lo que es Core Data, pero para que podáis seguir el resto de los diagramas, pues contar un poco sus partes. ¿Qué es Core Data? Pues es un ORM en el fondo. Es un framework, como pone ahí, para manejar un modelo de datos. Ya está. O sea, te abstrae toda la comunicación con la base de datos, realmente. El por debajo genera... Esto es muy alto nivel, ¿eh? Realmente hay más detalles. Por debajo te genera todas las peticiones, todas las queries a la base de datos, todos los SQLites y demás. Tú simplemente trabajas con lo que llaman entities y sus relaciones. ¿Ventajas que tiene? Pues, bueno, dicen que es eficiente. Podemos discutirlo. Tiene carga lazy, soporta queries muy complejas, concurrencia. Lo de concurrencia también es un poco entre comillas, porque no te lo da per se, pero bueno, te ayuda un poco. Una cosa que a mí me gusta mucho es que tú puedes definir el esquema o el modelo de tu base de datos de forma visual, que eso no ayuda bastante, y por debajo él te crea lo que te tenga que crear. Y para las migraciones lo mismo. Hay una herramienta para crear migraciones entre diferentes modelos cuando quieres añadir nuevos campos de forma visual, lo que ellos llaman Mapping Model. ¿Cómo es el stack de Core Data? Realmente eso no nos interesa para esta charla. Uy, estoy haciendo eco. Estas dos partes. Pero básicamente una entidad, una entity, tiene que heredar de NSMinedObject para decirle que es un objeto de Core Data. Y luego existe el contexto, que Apple lo define, si no recuerdo mal, como un Single Space to Managed Objects, que básicamente es un cubo donde tú escribes o lees y trabajas con objetos como Managed Objects. Ese contexto está asociado con un Store Coordinator, que digamos que el Store Coordinator lo único que hace es saber cómo serializar todos estos cambios que ha habido en el contexto de los objetos a disco. Muy alto nivel. No sé si os ha quedado claro o no os ha quedado claro. Supongo que sí. ¿Cómo pinta
¿Cómo pinta una entidad? Esto es una parte del modelo que tenemos que tenemos en TwoGo. Son dos entidades, en este caso el de la conversación y del evento, es a través de la herramienta visual que proporciona Xcode, de las pocas cosas que siguen funcionando bien en Xcode. Y aquí pues, define sus atributos y sus relaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que una conversación pues, tiene un tipo, un identificador, el número de llamadas sin leer, el número de imágenes sin leer, si es un grupo, su estado, su asunto y sus relaciones, quién es el creador, si es un grupo, el último evento, participantes y demás. Y lo mismo con evento. Eso lo que es Core Data. ¿Cómo hicimos la capa de sincronización? Este digamos que es el diseño de la capa de sincronización. Está basado en el diseño de un libro escrito por los de OITC.io, la web, que está muy bien, os recomiendo si trabajáis con Core Data que os leáis ese libro. Y está basado en ese diseño. Nosotros lo escribimos en OITC porque por aquel entonces teníamos que dar soporte a iOS 7 y bueno, pues no lo sabéis, si hacéis un módulo aparte no podías escribirlo en Swift porque iOS 7 no soportaba framework embebidos en Swift, así lo escribimos en OITC. Tampoco es un problema, simplemente que no pudimos utilizar las cosas guay de Swift. ¿Cómo se divide la capa de sincronización? La capa de sincronización tiene un módulo central que es lo que llamamos Sync Coordinator. Este Sync es por el prefijo, en el fondo es de sincronización. Así que bueno, quiere decir que es el coordinador, que a su vez tiene dos contextos de Core Data. Uno, el principal, que es el que va a utilizar de forma legacy la aplicación para acceder a los objetos de base de datos que todavía no están pasando por el repositorio de extraído. Y luego también un contexto privado dentro del coordinator para hacer el procesamiento de datos más complejo, más pesado, que lo va a hacer en background. Entonces, Sync Coordinator además tiene dos inputs de datos. Tiene los inputs de datos de la aplicación local. Por ejemplo, el usuario quiere enviar un mensaje, pues el usuario envía un mensaje, la aplicación crea un nuevo objeto de evento en una conversación y lo escribe en disco. Discutible porque hace eso la aplicación. Pero bueno, recuerda que venimos de una aplicación legacy. Eso entraría por aquí y esto se encargaría de tratarlo. Luego lo vamos a ver más en detalle. Luego hay otro tipo de datos, son los que vienen de remoto, porque tenemos que sincronizar lo que están pasando en el resto de aplicaciones del mismo usuario logado. ¿Qué hay? Por ejemplo, el histórico, pues si la aplicación estaba muerta y al entrar pues me descargo el histórico de los últimos mensajes que han recibido en un grupo, si alguien se ha ido o ha entrado y demás. Luego esto se divide en los change processor, que aquí es donde está la lógica de negocio de lo que tiene que hacer cada uno cuando encuentra sus objetos. Luego lo voy a explicar un poco más en detalle. Así suena un poco extraño. No es tan fácil de explicar como yo pensaba. Y esto, cada change processor con su lógica de negocio hace lo que tenga que hacer. Puede haber uno que sea enviar el mensaje. Yo tengo un mensaje pendiente de enviar. Pues el change processor se encarga. Soy yo el de enviar mensaje pendiente de enviar. Pues lo envío, en este caso por SIP. Otro, ostras, hay una conversación leída pendiente de sincronizar en backend. Ostras, soy yo el que me encargo. Bueno, pues hago mi petición al REST y lo marco como leído en servidor. O sea, resumiendo, simplemente el Sync Coordinator es un poco el maestro de orquesta, no hay lógica de negocio, simplemente se encarga de sincronizar los cambios que pueda haber, tanto locales como en remotos. Los locales simplemente se encarga de pasarle a los change processors los cambios que ha habido en los contextos privados y principal. Y para lanzar los cambios remotos, pues el coordinador escucha elementos de la aplicación, pues me voy a background, me voy a foreground. Por ejemplo, cada vez que me voy a foreground, nosotros lo que hacemos es sincronizar el histórico con backend. Pues con lo cual, el coordinador, cada vez que detecta que hay un cambio, es que la aplicación se va a foreground, lo que hace es lanzar esa sincronización con el histórico y ya está, me olvido. O sea, el resto tiene que venir solo. Cambios locales, local object, esto está mal, es local change, pero bueno. Sync Coordinator lo que hace es
escuchar el contexto principal, porque como hemos dicho, todos los cambios que ocurren en la aplicación a nivel de usuario, de interacción por UX, van a pasar por el contexto principal. El contexto privado solo se utiliza para sincronizar en background. Lo que hace es detectar qué cambios ha habido en ese contexto, una conversación que se ha leído, por ejemplo, que está pendiente, o una conversación borrada que está pendiente de sincronizar, y pasar esos objetos a cada chain processor. ¿Pero cómo escucha los cambios en el contexto? ¿Cómo lo teníais? Básicamente escucha cambios en el contexto con la notificación que hay. ¿Pero con notificaciones de KVO directamente? No, con notificación de core data. Sí, con notificaciones de core data. Lo que hace es simplemente un poquito de lógica, detectar cuáles son los objetos cambiados realmente. Los borrados no nos interesan, porque los borrados no tenemos que hacer nada, pero nos interesan los añadidos y los actualizados. ¿Cómo es el flujo? Pues, como se le contaba antes. Hay un cambio en local, conversación borrada, esto entra en el contexto principal, como el contexto privado y el principal están enlazados, el contexto principal se entera de esos cambios y le pasa todos los objetos que ha habido cambios, en este caso solo uno, a cada chain processor. Y ellos tienen la lógica de saber si es para mí o no es para mí. No me acuerdo lo que tenía estas animaciones, es lo que tiene. Últimamente paso demasiado tiempo en el tren y me entretuve en hacer un mastering de Keynote y estuve añadiendo animaciones. Bueno, es lo que contabas, con un poquito de código. Cuando se hace el save, se entera de los cambios, sincroniza los cambios y le pasa los best process change local object a cada chain processor. Los objetos remotos hemos dicho que son los que la aplicación tiene que pedir al remoto para sincronizar. Pues teníamos dos tipos de eventos. Cuando vas a la aplicación a foreground, que damos el histórico y la sincronización de grupos. Y cuando va a background, lo único que hacíamos era parar. Pues cuando vamos a background, como en iOS el background es lo que es, pero lo que hacíamos es parar todo tipo de sincronización. En el fondo el flujo es prácticamente lo mismo al revés. No recuerdo, aquí no están los 6 procesos porque creo que no había ningún caso, corrígeme Juan si me equivoco, cuando llegaba datos de servidor, había algún chain processor escuchando para hacer algo. Creo que no, porque normalmente la sincronización iba de aplicación hacia servidor. Al llegar se guardaba en disco y al escucharlo en disco ya se había que hacer algo. Que se había que hacer algo, pero yo creo que no había ningún caso en el que hacer algo. No recuerdo. Como guardas en disco, se ejecuta el local change. Sí, no hace falta claro, nada. eso es. Como guardas en disco, lo que hace es lanzarse los local change, porque en el fondo es como un cambio local por el flujo que hemos hecho. Pero normalmente los cambios que había de remoto no afectaban a ningún chain proceso porque no había ninguna lógica que yo recuerde que lo aplicara. El server era el dueño de la verdad. Sí, eso es. Bueno, eso es un poquito. Voy a intentar explicarlo mejor con unas animacioncillas chulas que he hecho en el tren. Hombre, me da mucha ilusión. Borramos el evento, como hemos dicho, aparece por aquí, por local change, y a la vez estamos descargando datos de sincronización, de remoto, perdón. Eso llega al contexto, en este caso no se ha visto, pero el rojo ha pasado por aquí, y luego de aquí al privado, y los remotos al privado. Lo que hace SyncCoordinator es, pues toma, tengo estos objetos cambiados a cada chain processor y cada chain processor debería coger los suyos. Pues en este caso, este chain processor se ha cogido el pentágono rojo, que puede ser el evento borrado como hemos dicho, y el otro ha cogido los otros. La verdad que parece un poco flujo RX, ahora viendo la transparencia, pero en esencia es lo mismo, al final son stream de datos y cada uno aplica el que necesita. Pues en este caso, uno lo que hace es escribir a res, por ejemplo, marcar como leído o marcar como borrado. Y la gracia de esto es que puede ser que un chain processor, después de hacer sus cambios, afecte a otro chain processor. Por ejemplo, yo qué sé, ahora no se me ocurre ningún caso. Por ejemplo, si había uno que es borrar el usuario quiere borrar un evento porque, bueno, no era así, realmente había un chain processor que significaba que no podíamos tener histórico de más antigüedad de X tiempo por el tema legal, entonces la aplicación tenía que ir borrando automáticamente. Vale, lo que hacíamos, pues ese chain processor de, hostias, hay 2 eventos que tienen más de 3 meses, me los voy a cargar. Pero realmente no me los cargo en local, sino me los cargo como pendientes de borrar en remoto.
Entonces, al marcarlos como pendiente de borrar en remoto, la aplicación ya no lo ve, porque la aplicación ya es muy lista, sabe filtrarlo. Y al marcarlos como pendiente de remoto, automáticamente el siguiente change processor, que era el de marcarlo como remoto en backend, se ha enterado y hace su cosa. Con lo cual, está muy bien porque puedes, sin que ninguno se conozca entre ellos, que hacer como una cadena de cambios de manera muy, muy efectiva. La parte buena de esto es que, por ejemplo, si tú borrabas en la aplicación y estabas en el metro y no tenías conexión, el local tú trabajabas siempre con tu base de datos. Entonces tú ahí lo dejabas borrado y eso se quedaba, tú ya en la aplicación no lo veías, y cuando cogía conectividad se volvía a reconectar y seguía por donde iban los cambios. Si uno estaba pendiente de borrar en remoto, pues lo que hacía era que borraba en remoto, actualizaba como que ya estaba borrado y ya pues si lo tenía que borrar de base de datos o lo que fuera. Lo que hacíamos era componer los casos de uso, se componían de operaciones súper simples que eran trabajando con tu base de datos y los chain processors eran pues una petición a red y un filtro. Tú le ponías un filtro que lo que Spoiler, hacía spoiler. era- Luego hay ejemplo de filtros y... Una pregunta, los cambios locales lo hacéis siempre en el hilo principal. Sí. Podemos discutir si eso está bien hecho o no está mal hecho. No, es por saberlo. Es como se estaba haciendo antes, porque recordad que lo que estamos era añadir esta capa de sincronización a una aplicación que ya funcionaba y tenía muchísimo código. Entonces, nuestra manera más sencilla de meternos en medio era escuchar ese contexto principal, esos cambios, y luego ya a partir de ahí tirar para ir a hacer nuestras cosas en background. En el fondo, hacer un cambio en el contexto principal, de marcar, lo único que hacemos en el contexto principal es marcar flags, a lo mejor pendiente como pendiente no sincronizar, ahora está leído, esas cosas tampoco, no se nota en el fondo. Esta es la pinta que tiene un change processor. Se compone de dos partes, de un filtro, que ahora vamos a contar por qué, y de lo que tiene que hacer cuando ese filtro se cumple. En filtro, si no recuerdo mal, es un predicate, luego lo pone más adelante, que viene siendo una query de iOS, bueno, de Cocoa. Por ejemplo, pues un filtro puede ser que el marcar como pendiente de borrar es yes, pues ya está, es un filtro. Y el object processor es la lógica de qué tengo que hacer cuando se cumple ese filtro. Entonces este change processor realmente este change processor al final es el mismo para todos, esta clase no cambia por cada uno de ellos, donde está la lógica capsuladas en el object processor y en el filtro. Simplemente aquí pues instanciamos cada change processor con el par filtro procesador adecuado. Además, el change processor, no me acordaba, tiene una lógica para ser capaz de llevar un tracking de los objetos que está procesando. Por ejemplo, yo estoy procesando un borrado en remoto, ¿vale? Estoy haciendo una petición, por lo que sea, se ha vuelto a modificar ese objeto en coordinata, por lo que sea, y me vuelve a llegar. Me vuelve a llegar mi change processor para avisarme de que, oye, que esto, como se cumple mi filtro, y mi filtro está pendiente de borrar, pues me entraría. Pero lo que hago es, tengo un set de los objetos que tengo traqueados, que realmente es a través del ID. Si ya lo estoy tratando, lo ignoro. Esto es un poco el código, supongo que no veréis absolutamente nada, pero básicamente lo que hace es, me llegan aquí el array de los objetos cambiados en este contexto, los filtro usando el filtro que tengo, aquí me quedan los que aplican a mi change processor, los paso por el traqueo de objetos, me devuelve los que todavía no están traqueados, es decir, los que tengo que empezar a hacer cosas, y con esos objetos hago cosas. La idea es más sencilla de lo que parece. Esta es la pinta que tiene Object Filter, que como he dicho era un par entre predicado y el nombre de la entidad. Para poder... Esto tiene una razón que no la voy a contar. No es el objetivo de la charla. Pero básicamente al final se utiliza únicamente para poder tirar la query correctamente. Hay dos tipos de queries que se tiran, lo voy a contar ahora. Con este mismo filtro podemos hacer dos cosas. Tirarlo
la query versus a la raíz de objetos cambiados que me ha llegado, para saber me aplica a mí o no me aplica. O más importante aún, como ha dicho Juan, imagina la aplicación está offline, la aplicación se ha muerto, se vuelve a ejecutar, hay cosas pendientes de hacer. Lo que hacemos es, por cada change processor, cogemos su filtro, lo tiramos contra la base de datos y me devuelve en el fondo los mismos objetos que estaban cambiados cuando la aplicación estaba offline. Con lo cual esos objetos, como si hubiese sido un cambio en un contexto, se vuelve pasando a cada change processor para que haga sus cosas. Esta es la pinta que tiene el Object Processor. Bueno, en el fondo es un protocolo muy simple, con un único método en el que llega el set de objetos cambiados, que ya aplican a ti, porque ya están filtrados por el filtro, en un contexto para que haga las operaciones que tengas y un bloque para que avises cuando ha terminado. Esto simplemente es para que un callback, para que el change processor sea capaz de quitar ese objeto, como ya has terminado de procesar, lo quito del tracking. Esto es un ejemplo de uno que tenemos, que por ejemplo es descargar una imagen en remoto de una conversación. Como había medias se podían enviar todo el rato. Como se podían enviar mensajes, pues hay que descargarlos. Pues es lo mismo, o sea, me llegan mis objetos que son del tipo CNC Image, con ese tipo saco su URL y me la intento descargar. Ya está. Esto es la gracia, que la lógica de negocio de cada uno es muy pequeñita, muy pequeñita. Vamos a imaginar que queremos hacer un nuevo change processor para que a lo mejor quede un poquito más claro. ¿Cuáles son los pasos que habría que hacer? Crear un filtro, crear un object processor, que hacemos con los objetos que cumplen ese filtro, y añadirlo al sync coordinator. Esto es realmente lo único que tienes que tocar del sync coordinator, porque bueno, en el fondo, joder, estás añadiendo algo, alguna línea de código tendrás que tocar. Pues es simplemente pasárselo como argumento nuevo y ya está. Un ejemplo, vamos a hacer un filtro, vamos a hacer un change processor que se encargue de buscar todos los mensajes que contengan la palabra frequent y tuitearlo. Pues ya está. ¿Cómo lo haríamos? Creamos el filtro. ¿Cuál es el filtro? La entidad del tipo CNC Message. Y esto está mal, aquí tenía que poner body. Básicamente el predicado es que el body contenga la palabra frequent. Ya está. O sea, por cada objeto del tipo message que cumpla que el body tenga la palabra frequent. El object processor. ¿Qué hace el object processor? Como ya hemos dicho, que al object processor se le llama con los objetos que ya cumplen ese filtro. En este caso nos llegarían objetos únicamente de tipo mensaje que contienen la palabra frequent. Con lo cual, pues en este caso, si los iteramos, pues lo puede haber más de uno a la vez, sacamos el tweet y bueno, lo posteamos a Twitter. Y eso nos queda añadir este object processor al coordinator, que simplemente pues el coordinator recibe en el constructor un array de los números un array que contiene todos los change processor que soporta. Y eso es en esencia como lo hicimos. Bueno, aquí está el frequent. Eso es en esencia como lo hicimos. Igual ha quedado un poco más densa de lo que yo pensaba, porque había más código igual de que debía haber. Pero bueno, estos son todos los change processors que teníamos, que es descargar una imagen remota, enviar una imagen por zip, porque lo que molaba era el usuario quería enviar una imagen, con lo cual guardaba en base de datos una imagen con un objeto mensaje que contiene una imagen con esta URL en local, con lo cual había un change processor que escuchaba eso, subía la imagen, cuando ya estaba subida la imagen la marcaba como pendiente de enviar, y había otro change processor que cuando ya veía que había una imagen pendiente de enviar por zip, lo enviaba al destinatario. ¿Qué sí? zip es un protocolo de comunicación como XMPP, pues otro tipo de stack. Y lo mismo había para grupos, o sea, dejar grupos y borrar grupos, porque uno de los requisitos que tenía la aplicación era que podías tanto dejar grupo como borrar el grupo offline y que la aplicación se sincronizara más adelante. Con lo cual, de esta manera, a través de nuestros change processors, pues nos daba la habilidad de poderlo hacerlo offline y cuando la aplicación tuviese conectividad, aplicar los change processors. Tenemos muy pocos, porque cuando empezamos a desarrollar esto, nuestra idea era ir moviendo todos, uno a otro, uno a otro, uno a otro, y se acabó la aplicación. Y eso es todo. Justo por la hora de comer, como tiene que ser.
Hostia, qué de preguntas. Venga, Fernando, este es el primero. Que se va a ser fácil. Luego ya vamos Sobre para todo allá. porque soy de Android, ¿no? Errores. Ahora que viene después de la de Raúl. ¿Errores de qué tipo? De que, por ejemplo, no he podido subir la imagen. Exacto. O por ejemplo, Vale. el unlock image, ¿no? Que Sí. necesitas conectividad o ha fallado porque... Pues ahí es la gracia de eso es que en el Object Processor podías incluir la lógica de reintento. Es decir, en algo tienes que persistir cuántas veces lo has intentado. Si quieres persistirlo, puede ser en memoria, puede ser en disco, puede ser donde quiera. Entonces, ese procesor intenta subir la imagen, falla y ahí está tu lógica de reintento. Que lo vuelvo a intentar ahora o hago un fallback exponencial de estos que intento reintento, pues digo, pues reinténtalo dentro de 2 segundos. Hay muchas formas de implementar eso. Nosotros no llegamos no llegamos allí, a ese punto, por lo que he dicho antes, porque la aplicación se murió. En algunos sí tenemos En algunos sí teníamos, sí, que si fallaba, tú te podías definir un caso que si fallo me voy a guardar en este estado. Eso es. Hay otro que procesa Eso es. Eso es. cuando se pueda. eso es. Al final modelas todo a través del estado del mensaje y lo persistes en la entidad y luego te puedes tener un check proceso para pues, ¿qué es lo que hago cuando una imagen ha fallado? Bueno, pues el check proceso puede tener la lógica de marcarlo como pendiente de enviar, borrarla, yo qué sé, la lógica que quieras. Ya, otra, no había checks, o sea, el filtro podía estar también condicionado, por ejemplo, el de unlock image es una gana de decir que me aplica un filtro de upload cuando no hay conectividad. Yo no sé si los filtros podían ser hasta ese tipo o no. Los filtros simplemente Eran de base de datos. eran de base de datos, bueno, de contenido de los objetos, ¿vale? De contenido de los objetos. No, los filtros no van para allá, pero bueno, podrías llegar incluso a hacer un sistema de triggers de levantar H procesor en base a cambios de conectividad, por ejemplo, que es una de las ideas que teníamos pendientes de desarrollar. Por allí, de SoundCloud. A pesar de que un contexto tenga la seguridad multithreading, porque puedes bloquear el contexto y puedes asegurarte que no haya problemas, cuando juntas varios contextos, los persistes y tal, te puedes encontrar con este típico problema de las relaciones de tipo fault, que de otro contexto se ha eliminado una relación y cuando accedes a la property, que ya no está ahí en el Persistent Store Coordinator, la aplicación peta, Coredata peta. ¿Os habéis encontrado con ese problema? Y si os habéis encontrado con ese problema, ¿cómo lo habéis resuelto? La verdad es que teníamos los contextos sincronizados constantemente, con lo cual, cuando hay un cambio en el contexto de hijo, vamos a llamar lo que es el privado, se lo decía al padre, bueno, se hace a través del save, y al revés, cuando hay cambios en el padre, le dice los cambios al contexto hijo. No recuerdo ahora mismo que tuviésemos esos problemas. Yo creo que no. Sí recuerdo que antes de hacer esta capa de sincronización teníamos muchísimos problemas de ese tipo porque teníamos la lógica de coordenada esparcida por todos los lados, con lo cual no estaba bien hecho. Básicamente era un problema nuestro, no es un problema de coordenada, no estaba bien hecho la sincronización y el multithreading, con lo cual pues había de esos clases para exportar. Bueno, a pesar de que hagas esa gestión multithreading y merges cambios, puede pasar porque cada contexto trabaja en su propio thread y puede suceder que hay un race condition y vayas a intentar hacer un objeto y no esté. No pasa si lo usas siempre a través de la cola del contexto. Puede suceder. No, sucede, eso es el gran problema de tener varios. Entonces, supongo que en vuestro caso no sucede tan a menudo porque la forma en la que ejecutáis los cambios sucede en momentos concretos. Por ejemplo, Claro. en SoundCloud, cuando el usuario está usando la aplicación y empieza a descargar canciones, en background eliminamos, añadimos y tenemos un montón de fetch resolve controllers suscritos a cada cambio. Entonces suele pasar que a lo mejor algo se ha eliminado, intentamos acceder a la relationship y la aplicación, bueno, por edita, te tira la excepción. Entonces, en el libro ese que mencionabas al principio, una cosa que sugieren es que cuando hagas una eliminación, en lugar de eliminarla directamente, que te puede llevar a este problema, lo marcas como Sí. eliminar. Que es lo que creo ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros solo terminamos borrando realmente de disco cuando lo hemos sincronizado con servidor, con lo cual de esa manera minimizamos esa race condition. Eso es súper importante porque es un problema típico de Coredita y es que sí, que soporta multithreading, pero ojo. Sí. Y luego otra pregunta que tenía era tema migraciones. Han mencionado que bueno, que Coredata te permite migrar los modelos y tal. ¿Os habéis encontrado con algún problema donde la migración en algún usuario o usuario os mete directamente? Porque, Sí. ¿y cómo la habéis gestionado en ese caso? Hay dos respuestas a esa pregunta.
Una, teníamos el sistema implementado que recomiendan exactamente en el mismo libro de migraciones progresivas, ¿vale? Y eso estaba, además, había una batería de test por cada migración, comprobar para que durmiésemos felices de cada migración se cumple correctamente, con lo cual, si alguien se carga un mapping model, en el PR no va a pasar, ¿vale? Porque se van a pasar batería de test y va a fallar. En la otra pregunta, lo que hacíamos es mal hecho, pero hay crashes de Cordata de cuando va a abrir la base de datos, te dice que está corrupta y punto. Pues lo que hacíamos es tirábamos la base de datos y la volvimos a generar. En el fondo, toda esta información está en remoto, con lo cual volvíamos a descargar todo. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros guardamos en Cordata las canciones que el usuario tiene offline. Si un usuario está en un avión, abre SoundCloud y le peta la migración, Jodido. entonces lo que nosotros, bueno, una cosa que vamos a hacer ahora es sacarlo de Cordata, sí o sí. Sí. Nos gusta porque es un jaleo, como lo tenemos montado. Y lo que queremos hacer es pues, controlar muy bien cómo se hace la migración y que esas cosas no pasen. Otra cosa que hacemos es cuando implementamos una migración, tenemos una especie de desintegración donde metemos una base de datos de ejemplo y vamos migrando versión por versión. Sí, eso es lo que te he dicho que teníamos testeado, sí. Y aún así, no te cubre todos los casos porque puede suceder, y nos ha pasado, que en un modelo concreto introduces una entity que no tengas en la base de datos inicial que estabas utilizando para el testing. Por lo cual, si Cordata no tiene ningún modelo a migrar, la migración no falla. ¿Qué pasa? Que cuando se la envías a un usuario y el usuario sí que tiene esa entity y a lo mejor está rota la migración, te peta. Entonces es otro gran problema de Cordata que... Sí. Sí, aquí la realidad es que no venía a defender Cordata, sino venía a contar el problema que teníamos y cómo lo solucionamos. No soy yo nada más un gran defensor de Cordata, pero nuestro trade-off fue acoplarnos a Cordata porque ya lo estábamos. Como ya lo estamos y nuestro objetivo no es desacoplarnos de Cordata, vamos a utilizar Cordata para por lo menos hacernos más vida la sincronización con backend. Aparte me parece súper interesante la idea de que cualquier cambio, en lugar de directamente atacar los bases de datos, lo encoláis de alguna forma y siempre que tenéis una lógica para decir cuándo se persisten los cambios. Sí. Que muchas aplicaciones no lo hacen, es en plan, bueno, pues si no hay conexión, fallo y bueno, ya se gestiona la otra. Lo bueno es que como es muy extensible, puedes añadir muy fácilmente nuevos, lo que llamamos check processor o lógica de reintentos o la lógica que quieras aplicar. Muy fácil, sin tener que tocar además nada más que solo simplemente esa pequeña parte. Edu. Y yo tengo una que es, me gustaría saber de lo que habéis hecho que no volveríais a hacer. O sea, esas cosas que dices, joder, si tengo que volver a implementar ahora o tengo que irme a otra empresa. He hecho trampas, he simplificado el código. ¿Vale? Tuvimos que tomar atajos al final porque ya sabes cómo funciona esto. Esto es el caso ideal, que básicamente es así, o sea, realmente básicamente es así, pero tiene cosas no tan bonitas como algún change processor está de forma pública en el coordinator para que la aplicación pueda acceder a ella y cambiar una configuración en tiempo de ejecución por una razón de un requerimiento de producto súper raro y esas cosas pues que al final te complica. Yo lo que sí hubiese querido hacer, lo hubiese querido hacer en Swift, que queda bastante más limpio, la verdad. Pero eso es cuestión simplemente de sintaxis. Yo, sinceramente, si hubiese tenido que hacer de cero, es decir, una aplicación de cero, no hubiese utilizado Cordata. Pero ¿cómo guardar los mensajes? ¿Cómo harías todo eso? Exactamente igual. O sea, al final simplemente puedes hacerlo de tal manera que tus contextos no son contextos, son repositorios, ¿vale? Y cada vez que algo pasa por el repositorio de tu modelo, son objetos que puedes pasar a cada check proceso. Si cada check proceso tiene acceso a su repositorio, su data store, y hacer sus cosas. O sea, al final, realmente aquí lo único que utilizamos con Cordata es como el mecanismo de sincronización, ¿vale? Ya que lo tiene Cordata, nos vamos a reimplementar, lo utilizamos. Pero si tú no quieres utilizarlo, no tienes por qué utilizarlo. O sea, puedes simplemente poner en una esquinita Cordata o REN o lo que quieras y hacer todo exactamente el mismo flujo. En Android se puede hacer exactamente igual. Simplemente que el coordinator pues, es el que se encarga de mover esos objetos de dominio a través de mis objetos, de mi check proceso. ¿Una más? Pues gracias. A comer.